Hace escasos minutos Bitcoin ha roto por enésima vez el nivel de máximos históricos anteriores, situándose claramente por encima de los $94.000 el Bitcoin. Así que en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin y del escenario en el cual nos encontramos ahora mismo. Bueno, como comentaba, Bitcoin se encuentra ya claramente por encima de los $94.000 el Bitcoin, más o menos oscila alrededor de los 94.400, ha llegado incluso a estar por encima de los 500, hemos estado sobre los 615 aproximadamente, pero bueno, el caso es que hace unos minutos o unas horas, no hace demasiado, justamente pues ha roto varias veces esa zona. La primera ruptura ha llegado hasta los 94.500, la segunda 94.700, 94.800 y pues vuelve a romper de nuevo la zona de máximos históricos que pues ha roto en el día de hoy, rompió hace unos días, rompió no hace mucho y ha estado rompiendo constantemente durante todo este gran movimiento ascendente. El tema, como hemos comentado hasta ahora, es analizar el cómo se forman esas rupturas. Es importante que entendamos lo siguiente, y lo hemos ido comentando durante los vídeos anteriores, y es que en el momento en el cual tú subes tanto, tienes que estar dispuesto a caer de forma proporcional. ¿Esto qué significa? Significa que el precio de Bitcoin, desde los niveles a los que ha llegado hace unos minutos, podría caer un 20 o un 25% o más y no sucedería nada. ¿Motivo? Bueno, pues porque cuando has subido un 70% en un mes y medio, tienes que estar dispuesto a entender que el movimiento correctivo será proporcional, porque así es como se mueve el mercado. Eso es el punto número uno. El punto número dos es entender que cuando estás en mercado alcista tiendes a romper resistencias, igual que cuando estás en mercado bajista tiendes a romper soportes. La cuestión es muy sencilla. Si estuvieras en mercado alcista pero no rompieras resistencias, no estarías en mercado alcista porque constantemente estarías rechazando niveles de resistencia y entrarías o en un rango o en una tendencia bajista, la cual rompería soportes y en el momento en el cual la tendencia bajista deja de romper soportes, se finaliza dicha tendencia y se inicia otra, ¿no? Un rango o una tendencia alcista. Con lo cual, es normal que se formen estos movimientos impulsivos, movimientos correctivos y continuaciones. No tenemos que tenerle miedo a la continuación, no tenemos que tenerle miedo a la corrección ni a cualquier movimiento de freno. Y esto es tan fácil de corroborar como pues mirar la gráfica de Bitcoin, echar para atrás y buscar. ¿Buscar el qué? Pues movimientos de corrección, movimientos donde el precio frena, desacelera. Aquí tenemos, por ejemplo, pues en todo el mercado alcista del año 2020, pues tenemos una estructura correctiva bastante clara, PAM, y el precio, ¿qué es lo que hace? Continuar con el movimiento. Luego tenemos enseguida un movimiento de corrección más vertical, podríamos decir, y el precio, ¿qué hace? Continuar con el movimiento. Luego tenemos una estructura en dos direcciones. Fijaros cómo el precio pues frena, cae, hace una especie de doble techo, se vuelve a dar la vuelta. Si miramos niveles, estábamos ya en esa zona de máximos históricos, justamente en ese mismo nivel, y el precio continúa con ese movimiento ascendente, rompe y se sitúa ya por máximos históricos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues de nuevo, más correcciones, movimientos correctivos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro más duradero. En definitiva, son movimientos y estructuras que tienden a continuar. Y es importante y necesario cambiar el chip. No es lo mismo formar una estructura, por ejemplo, como ya hemos analizado tantas veces, de doble techo en este nivel de resistencia, que formar ahora una figura de doble techo en tierra de nadie y dentro de una estructura ascendente. No es lo mismo formar un patrón de cuña, como ya comentamos en su momento, que atacara una zona de resistencia, independientemente de que el desenlace terminara siendo alcista, pero no es lo mismo atacar o formar un patrón de cuña aquí que formarlo en tierra de nadie. Y tenemos que estar preparados para que constantemente haya este tipo de movimientos de desaceleración y que tiendan al alza. Simplemente porque así funciona el mercado alcista. Del mismo modo que funciona igual el mercado bajista, pero al revés. Constantes movimientos de freno y de desaceleración, algunos más duraderos, otros menos, unos con una tipología, otros con otra, pero que tienden a continuar yendo a la baja, rompiendo niveles de soporte.
El punto es entender el cómo se está formando esa estructura. Y ahora mismo, las cosas como son, seguimos dentro de esa disposición en la cual se puede estar formando un movimiento o un patrón de freno, de caída, de pullback, simplemente, más duradero y más, más grande de lo que estamos viendo ahora mismo. Ahora bajaremos de temporalidad, pero justamente todo este tipo de patrones se inician del mismo modo. Fijaros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una clara estructura alcista con sus impulsos y pullbacks rápidos, y ya en esta etapa final empezamos a ver algo. ¿Qué significa que empezamos a ver algo? Pues que empezamos a ver cómo en esta zona de aquí empiezan a formarse ciertos movimientos de desaceleración. Y las rupturas de los niveles de máximos, aquí tenemos una primera ruptura, aquí tenemos una segunda ruptura, incluso aquí tenemos una tercera ruptura, no son demasiado contundentes, son desacelerados, o se forman rupturas y desaceleraciones. Y esto es la primera etapa o la primera fase, esta especie de subida totalmente desacelerada de un patrón correctivo mayor, que terminó significando pues esta especie de movimiento que terminó derivando en un patrón de canal, en un patrón de rango, en un patrón correctivo de forma horizontal que encalló el precio de Bitcoin pues hasta hace 3 días, como aquel que dice. Tenemos muchos más ejemplos. Si nos vamos, por ejemplo, un poquito más para atrás, en el último gran mercado alcista, tenemos lo mismo. Fijaros, hemos marcado diferentes movimientos correctivos que terminan en un desenlace claramente alcista, claramente ascendente, fuerte, potente, analizando el cómo de la vela, no el qué, no el qué es subir o caer, el qué es un cruce de medias móviles, el qué es un halving. La pregunta aquí importante es el cómo. ¿Cómo se forman esos movimientos? Pues bien, como podemos comprobar en esta estructura de aquí, fijaros, justamente en el momento en el cual empezamos a sobrepasar la última corrección que sobrepasamos de forma sencilla, aquí tenemos rompemos fácil, corrección, rompemos y justamente en esta última corrección empieza la desaceleración. El precio va subiendo, sí, pero termina cayendo. Vuelve a subir, sí. ¿Cómo sube? Con falta de fuerza, con falta de claridad, con falta de convicción en la ruptura y en la continuación. ¿Va subiendo? Sí, pero termina cayendo de nuevo. Aquí, de nuevo, ¿va subiendo? Sí. ¿Cómo se forma esa ruptura? De nuevo, con falta total de convicción. Estructura final, conjunta, patrón. ¿La primera etapa de ese patrón la identificamos bien? No. Simplemente es un movimiento donde el precio sube de forma desacelerada. Si avanzamos un poco, nos damos cuenta de que en la segunda etapa empezamos a tener más pistas. A ver si esto, voy a ponerlo por 7, por ejemplo. Empezamos a tener más pistas en esta segunda etapa, a la cual vamos a llegar enseguida, pero no es el patrón de cuña final. Simplemente, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el precio, pues cuando rompe el máximo anterior, vuelve a frenar. Y ya está. Si te quedas en el ¿qué es lo que ves en Twitter? Pues la imagen del tuitero de turno que se pone una alarma cada media hora para ver si el precio ha roto los máximos y puede postear esa ruptura. Perfecto. Eso es el qué. Pero ¿y el cómo? Bueno, pues aquí sí que empezamos a ver el cómo, pero aún no sabemos el patrón en el cual va a desarrollar. Ahora bien, si empezamos a fijarnos en el cómo, ya desde hace semanas, porque esto es un gráfico diario, podemos ver esas anomalías en la ruptura y en la fuerza. ¿Cómo termina el asunto? Volviendo a formar un movimiento correctivo a la baja, atacando por segunda vez o tercera vez, mejor dicho, esa zona de soporte, y ya en esa etapa final donde tenemos esa estructura clara, volvemos a intentar romper el máximo anterior y sí, lo conseguimos, nuevo máximo histórico. Estamos a muy pocos días de conseguir el máximo histórico y de poder volver a poner la captura en Twitter. Esto es un gráfico diario. Vamos a avanzar un poquito más. Fijaros, esto es un gráfico diario. Si voy a gráfico de 1 hora, cada cuánto rato se puede marcar o se puede subir una captura de máximos históricos. Fijaros, una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5,
6, 7, 8, 9. 9 veces una persona puede marcar, oye, nuevos máximos históricos de Bitcoin en un periodo temporal de 24 horas. Es decir, un tercio de esas 24 horas se las puede pasar tuiteando máximos históricos, máximos históricos, máximos históricos. Vale, pero ¿cómo se están formando esos máximos históricos? Aquí ya sí que ves un patrón mucho más claro. Y sigues viendo las mismas anomalías. Aquí ves las mismas anomalías que veías aquí. O aquí. Es decir, ves lo mismo. ¿Ruptura del máximo? Sí. ¿Velas desaceleradas? Sí. ¿Velas verdes? Sí. ¿Giro? Sí. Ves todo el rato lo mismo. Ahora bien, hasta que no enlazas varios puntos, no te das cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Y cuál es el desenlace de todo esto? Pues el desenlace de un patrón de cuña, independientemente de que sea máximos históricos, independientemente de que ataque o no ataque un nivel de resistencia, pero el desenlace de un patrón de cuña después de que el precio de un activo se haya multiplicado por 10 no, por 10 no, pero por 4 en cuestión de semanas, es el que es. Y es el que la probabilidad indica. Y la probabilidad efectivamente indica esto. Indica que el activo pues, puede caer sin ningún problema un 30 o más de un 30%. Y es lo que le pasó a Bitcoin en este momento, que cayó un 54% sin ningún tipo de problema. Aquí enlazamos varias conclusiones de las que ya he ido comentando hasta ahora. Primera, la que he dicho, si subes y eres muy valiente para subir un por 5, tienes que estar dispuesto a caer un entre 2, porque has subido mucho. Y así funcionan las criptomonedas. Y segundo, no es el qué, es el cómo. Pues bien, en el punto actual, no digo que vaya a ocurrir lo mismo, ni muchísimo menos, no me malinterpretéis, o sea, no voy hacia esa dirección porque no lo sé. Ahora bien, sí que sé los condicionantes que voy a aplicarle al gráfico para determinar si va a ocurrir una cosa o si va a ocurrir otra cosa. Eso sí que lo sé. Y eso sí que lo puedo definir perfectamente. Y en este caso, si empezamos a ver el qué, es que vuelve a romper máximos históricos, sí. Pero, y lo veremos mejor en gráfico de 4 horas, si empezamos a ver falta de fuerza similar a la falta de fuerza que hemos visto en esta estructura de aquí, que por cierto ya comentamos, esto es un patrón que puede ser de reversión. Si no fuera porque no estamos en nivel de resistencia, diría que el precio hace así. Como estamos en subida libre, creo que vamos a tener un desarrollo correctivo y podemos entrar en una especie de rango, independientemente de que el precio tienda al alza sí o sí, porque es a lo que va a tender el precio de Bitcoin, al alza, como he comentado y como es evidente en cualquier mercado alcista. Entonces, el tema no es atacar una corrección ni atacar nada, sino que simplemente es entender cómo funciona el mercado y entender que el movimiento como tal, la estructura del movimiento es lo que nos indica si el trasfondo del movimiento es alcista o no lo es. Así que ahora las cosas pintan bien. La parte de abajo la tenemos bastante clara. La parte de arriba no la tenemos tan clara. ¿Dónde pones el nivel? Lo pones aquí y si ahora el precio ataca esta zona y empieza a caer, ya tienes una cuña más montada. Es decir, hay que ser flexible y hay que entender en qué nos estamos moviendo. Y todos estos movimientos impulsivos me parecen fenomenales y son evidentes y van a seguir ocurriendo porque así funciona el mercado alcista. Pero es importante que primero entendamos el cómo se están formando estos movimientos y entendamos que si el precio sube un 40%, puede corregir un 20% o un 30% sin que pase nada. Y tenemos que estar preparados para eso. Y no es tanto, y con esto ya finalizamos, el qué es lo que está ocurriendo, sino el cómo está ocurriendo. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.